Hola, buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo y muchísimas gracias por escucharme. Esta noche vamos a trasladarnos de nuevo pues a esa época nostálgica para mí y para muchos de mis suscriptores que son los años 80. Vamos a pasar de una superproducción colosal que está considerada como un tesoro nacional en Estados Unidos como es el Ben-Hur de 1925, la anterior crítica y análisis que realicé muy pormenorizado, prácticamente de 1 hora y cuarto de duración, a una película muy sencilla, pero que realmente a mí me toca el corazón prácticamente desde lo más profundo de mi ser. Una película que alquilé varias veces en el videoclub allá por el año 87 o 88 aproximadamente, porque las películas cuando se estrenaban tardaban un tiempo en ir a los videoclubs, no es como ahora que las tenemos en formato físico prácticamente a los 3 meses de haber salido en el cine, porque es ahora así la industria cinematográfica como funciona. Y es una película realmente ya no solo nostálgica desde el punto de vista eh, de la desde el punto de vista de la generación de la que yo me crié, en la que nació en los años 70 y la que se crió en los años 80, y que está dirigida la película pues a un público, o que estuvo dirigida en su momento a un público infantil y juvenil, de los que habían nacido en los 70, criado en los 80 y que ahora tienen entre 40 y 50 años. Vamos a regresar a la sección retro, que es una sección que también la tenía un poquito desplazada, pero que vamos a ir comentando unas cuantas películas de esta sección porque yo sé que muchos de vosotros, de todos los suscriptores que tenemos aquí en el canal, sé que la mayoría o muchos de vosotros me la habéis pedido, y ya no solo por eso, sino que es un film realmente que no es que fuera único, ni que se trata de una gran obra maestra, ni muchísimo menos. Pero se puede decir sin temor a equivocarse que es una película muy representativa en todos los aspectos de la época en la que se desarrolla, por los valores que transmite y sobre todo por una mezcla de géneros muy hábilmente realizada. La película de la que os voy a hablar esta noche es El vuelo del navegante, de Randall Kleiser. La verdad es que de Randall Kleiser no os puedo decir demasiado porque no es un director excesivamente bueno, por así decirlo. Dentro de la filmografía de Randall Kleiser, pues tenemos, por ejemplo, sin ir más lejos, Gris, a finales de los años 70. Pero claro, es un musical, digamos, aislado dentro de lo que es el panorama cinematográfico y fílmico de este director bastante irregular. Cuando los críticos decían que un director es un artesano, siempre os he dicho que suelen denominar artesano desde un punto de vista un tanto peyorativo. Se le podía deducir o hablar de Randall Kleiser como un artesano, entre comillas, aunque para mí la palabra artesano es una película, es una persona pues que se dedica a un arte, lo haga mejor, peor, lo que sea, pero si se dice que es un artesano es porque realmente puede hacer su trabajo bien. Pero la carrera de Randall Kleiser se puede decir que tampoco tiene grandes títulos en sí mismos. Yo diría que El vuelo del navegante y Gris son sus mejores títulos. Es más, yo que soy un gran amante del musical, Gris es un musical ambientado, como todos sabemos, en los años 50, protagonizado por John Travolta y Olivia Newton-John, pero que a mí nunca fue un musical realmente que me cuajó en lo que respecta a interpretaciones. Todo lo contrario que en banda sonora, que es fantástico. Pero si hay una película, digamos, personal, sencilla, mucho mejor captable para el gran espectador, para el gran público, es sin duda una película que se llama El vuelo del navegante. Esta película inicialmente iba a ser producida por la Disney, que tenía Walt Disney pues los derechos para realizar sobre el guión original la producción. Pero la Disney pues no estaba excesivamente contenta con el guión que tenía este film, aunque tenía muchos de los elementos que la productora de Walt Disney pues evidentemente pues le gustaba, es decir, la historia de un niño, la historia también de un ambiente familiar, en un tono realmente amable toda la película, que tuviera secuencias de ciencia ficción y también de aventuras. Por eso digo que es una hábil mezcla de estos dos géneros, porque la película mezcla hábilmente la ciencia ficción al principio de la película, pero que luego prácticamente se va tornando en un film de aventuras bastante menos serio de lo que es en realidad.
Cuando hablamos del vuelo del navegante, evidentemente no estamos hablando de una película que sea un clásico o una obra maestra, pero es una película representativa de la clase de cine que se hacía en los años 80. Es decir, un cine muy parecido a la película, por ejemplo, Exploradores, de Joe Dante, sin ir más lejos, aunque evidentemente salvando las distancias, de Los Goonies, de Richard Donner, y de E.T. el extraterrestre, de Steven Spielberg, aunque estas dos únicas estén en calidad a años luz del vuelo del navegante. Pero el vuelo del navegante siempre tuvo algo especial en su puesta en escena, en el desarrollo de la historia y en sus personajes. Y es la facilidad con que el espectador puede asimilar y además identificarse con el niño de 12 años independientemente de la edad que tenga el espectador. Ya que en los años 80, y es uno de los elementos que yo os he comentado muchas veces del cine familiar de aquella época, protagonizados por niños, es que a los niños se les trataba incluso como adultos dentro de sus películas. El protagonista de esta película es un niño de 12 años, pero que muchas veces reacciona, tiene pensamientos y realmente tiene, como os diría yo, una manera de focalizar todo lo que está sucediendo a su alrededor como si fuera, o mejor dicho, con la templanza como si fuera un adulto. Es decir, esto quiere decir realmente que en los años 80 a los niños y a los jóvenes se nos trataba realmente con inteligencia dentro de las películas que se filmaban. Y Randall Kleiser, yo creo que en esta película filma uno de sus mejores trabajos y, con permiso de Gris, yo diría que casi su mejor trabajo. Para mí Gris es una película superior a esta, pero que el paso del tiempo en lo que a musical se refiere no la ha tratado muchas veces tan bien. Sin embargo, el vuelo del navegante ha permanecido ahí como una pequeña joyita de los años 80 que parece que nadie la quería tocar, que parece que pocos, muy pocos, se acordaban de ella, pero que cuando se la revisa una y otra vez, es una película muy representativa de su época. En lo que se refiere a la puesta en escena, en lo que se refiere a la banda sonora, que ahora hablaremos de ella, en lo que se refiere a la innovación en los efectos visuales, en lo que se refiere al tono y a las interpretaciones, todas ellas muy ajustadas. La historia, el argumento, es bien sencillo. El 4 de julio de 1978, en Fort Lauderdale, una zona de Florida, cerca de Miami, pues hay un concurso de lanzamiento de frisbees para que los cojan los niños. Es más, en la primera secuencia, en el plano, muy inteligentemente lo que hace Randall Kleiser es ver un frisbee tipo o de color metálico como si fuera una nave espacial, pero en ese momento un perro se lanza y lo coge. Ahí es una auténtica declaración de intenciones. ¿Qué es lo que vamos a tener en ese pequeño flash que nos da Randall Kleiser? En ese plano, lo que nos quiere decir el director es que vamos a tener una película en la que vamos a tener la ciencia ficción, pero tratada de una manera harto juvenil. Es decir, el mordisco de perro del frisbee simboliza realmente que tampoco nos la tenemos que tomar muy en serio porque también tiene muchos detalles cómicos. Pero ya os digo que es una comicidad, es una aventura y es una película de ciencia ficción que realmente trata con muchísimo respeto e inteligencia, no solo a los adultos, sino también a los niños. Cuando esta familia termina de realizar el concurso de frisbees, que el perro del protagonista, no ha conseguido que gane, el protagonista, el actor Joey Kramer, es un actor canadiense, realiza el papel de David Scott Freeman, un niño de finales de los años 70, aunque hay un pequeño fallo, si me permitís el inciso en esta película, y es que el principio de la película, que está ambientado en los años 70, parece directamente como si estuviera ambientada en los años 80. Es decir, Randall Kleiser no fue un poco, digamos, no hiló muy fino en lo que se refiere a la ambientación de los años 70, seguramente pues porque el presupuesto no daría para más. Esta película creo que tuvo un presupuesto aproximado de unos 8 millones o 9 millones de dólares, que en los años 80 pues era un presupuesto pues medianamente bajito. Pero claro, también tenemos que tener en cuenta que los efectos visuales que se utilizaron en esta película estuvieron realizados por una productora, mejor dicho, una casa especializada en efectos visuales, hoy en día desaparecida, creo que se llamaba, si mal no recuerdo, la Omnibus Productions. La Omnibus Productions, que es la encargada de realizar los efectos digitales, CGI, uno de los primeros efectos digitales que en los años 80 ya se venían ya perfilando, aunque de una manera, digamos, con ligeras pinceladas, como por ejemplo El Caballero Andante del Secreto de la Pirámide,
como por ejemplo, sin ir más lejos, la nave espacial de Starfighter, La última batalla, una película que comentaré aquí, también en esta misma zona. Si queréis que la comente, pues también la puedo comentar, porque es otra película muy de su tiempo también. Muy sencilla, también un argumento sencillo, pero también cargada de aventuras y de emociones. Y este niño, pues claro, David pues regresa a casa con sus padres y el niño pequeño, el hermanito pequeño que tiene, se queda con unos amiguitos jugando, en unos planos donde les vemos a los niños realmente divirtiéndose como nos divertíamos nosotros en aquella época, con las bicicletas y sobre todo con una serie de detalles visuales que por aquel entonces eran muy sencillos y muy fáciles de plasmar en la pantalla, pero que hoy realmente apelan a una nostalgia como si de una película de 40 años prácticamente se tratase, aunque siendo del año 86 ya pues prácticamente han pasado casi los 40 años desde la filmación de esta pequeña joyita de la ciencia ficción y del cine de aventuras, que evidentemente no os estoy hablando de una grandísima película, pero que el tono amable que tiene realmente la hace grande, y sobre todo el respeto y la inteligencia con la que las películas trataban a los espectadores y que hoy en día, hoy por desgracia, eso se ha perdido. Hoy tenemos muchísimas superproducciones en el cine en la que los productores se gastan cantidades indecentes de dinero, pero siempre, como os dije en la review de Ben-Hur, sin una gran ambición, es decir, sin arriesgar demasiado. Y cuando parece que una película recauda un poquito menos de lo que ellos creían, ya tienen que cambiar el tono, tienen que cambiar el director, porque realmente no son especializados los productores en unas producciones realmente ambiciosas y megalómanas, sino que van prácticamente sobre seguro. Esta película, que inicialmente ya os digo que iba a estar producida por la Disney, pues no le convenía demasiado desde un principio, porque el guión pues mezclaba ciencia ficción, aventuras, pero no sé qué pudo pasar en la Disney para que le cediera los derechos a una pequeña productora independiente, que posteriormente, antes del rodaje, se declaró en bancarrota y que tuvo que devolver prácticamente no los derechos, sino que hubo un acuerdo con la Disney para que la productora realizase la película, pero para que la distribuyera solo la Walt Disney Productions. Por eso, al principio de los títulos de crédito del vuelo del navegante pone Walt Disney Pictures presenta, porque la Disney fue la productora encargada de la distribución del film. Y yo me acuerdo que cuando estaba en el videoclub, yo la cogí porque en el logotipo, porque la carátula es la misma, es la original, ponía Walt Disney Pictures. Sin embargo, aquí no aparece por ninguna parte el logotipo de Walt Disney. Es decir, la película está producida por una productora independiente, pero solo está distribuida por la Disney. Después de todas estas cosas, de lo que es el historial de la película, nos vamos a meter dentro de lleno en lo que es el meollo de la cuestión. David Scott Freeman pues le dice a su madre que vaya a recoger a su hermano pequeño, que ha estado jugando con unos amiguitos, que, como ya os decía, hay una serie de flashes, de planos en las que 40 años después nos damos cuenta del tiempo que ha pasado. Solo ver, por ejemplo, el vestuario de cómo íbamos o cómo iba yo, por ejemplo, cuando tenía la edad de 12 años, en verano, cuando estaba, por ejemplo, veraneando con mis primos o todo aquello, íbamos con los nikis a rayas, los pantalones cortos, los deportivos, con las bicicletas, y todo aquello de los móviles, las iPads, todo eso no existía. Y nos divertíamos pues prácticamente pues como lo hacían los niños de aquella época en lo que se refiere a la película. Es decir, pues charlando los unos con los otros, yéndonos con las bicicletas, dando paseos por un pequeño paseo marítimo, con otros primos, por ejemplo, también jugando con las bicicletas. Es decir, era un modo de diversión muy distinto, pero que cuando lo ves tú en pantalla reflejado aquí en películas de esta época, no puedes evitar un pequeño halo de nostalgia diciendo: así es como yo realmente me divertía. Es decir, El vuelo del navegante no es una película que, ya os digo, contenga una gran calidad. Lo que tiene es una carga nostálgica muy fuerte, que muchas veces tendemos a mitificar estas películas como incluso obras maestras de su tiempo cuando no lo son. Y ese es uno de los objetivos de este canal. Realmente ser lo más objetivo que podamos, porque El vuelo del navegante no estamos hablando de ninguna de obra maestra de la ciencia ficción, ni de un título realmente sobresaliente, sino de una película eficaz, eficiente, conmovedora, que apela a un sentimiento de nostalgia cuando la vemos hoy en día. Sobre todo cuando yo, por ejemplo, que la acabo de ver esta noche. Sobre todo, además, por las expresiones con lo que los niños de aquella época pues nos divertíamos, nos insultábamos, pero de una manera
digamos, un poquito con... No con insultos fuertes, ni muchísimo menos, sino con sobrenombres, cuando nos poníamos los motes y todo eso. Y todo eso está implícito de una manera muy inocente en la película, porque la película rebosa inocencia por los cuatro costados. Nos encontramos también con el retrato de la típica familia de clase media americana, por así decirlo, que viven allí en Florida, y que, bueno, pues le dice a su hijo que vaya a buscar pues a su hermano pequeño que se ha quedado jugando con otros niños. Entonces hay que atravesar un pequeño bosque y una vía de un tren. Una vía de un tren que nos recuerda mucho, por ejemplo, a ese viaje iniciático que tuvieron los protagonistas de la película Cuenta conmigo, de Rob Reiner. Película que está aquí comentada también en lista de reproducción de críticas de los años 80. Es decir, esa vía del tren que es como si simbolizase la separación de dos épocas distintas, ya que cuando David entra, digamos cuando atraviesa la vía del tren, entra en una especie de bosque sombrío donde él, su hermano, le dará un pequeño susto y él se sentirá especialmente atraído por un pequeño barranco que hay y que oye una especie como de sonidos extraños que surgen del barranco. Y entonces él cae al barranco y se queda inconsciente. Y prácticamente pasamos de un plano en el que él está ya inconsciente a otro plano en el que se despierta. Pero es que aquí es cuando empieza la verdadera película, ya que David Scott Freeman regresa a su casa, llama a la puerta, evidentemente no ha localizado ni a su perro, que venía con él, ni a su hermano, pero cuando abre la puerta de su casa se encuentra con una señora mayor, que no es su madre. Y claro, él, ante todo esto, se pone a llorar. Llaman a la policía y la sorpresa de la película es que sus padres habían denunciado la desaparición de su hijo 8 años antes. Es decir, había estado desaparecido durante 8 años y David absolutamente no sabe nada de lo que ha ocurrido. Su hermano pequeño ahora será su hermano mayor y verá cómo la policía lleva a David a realmente la nueva casa que tienen sus padres, porque seguramente sus padres en 8 años lo pasarían tan mal que todos los recuerdos que tenían en esa casa donde habían criado a David seguramente la habrían vendido, abandonado y se hubieran ido a vivir a otra parte de Florida, a otra parte del estado allí de California. Pero claro, nos enteramos de que aparte, en otra línea argumental, una especie como de nave alienígena, que parece una especie como de cúpula toda cromada, ha sido descubierta porque ha tirado varios postes de la luz y que ha sido trasladado a la NASA. Es decir, tenemos aquí dos líneas argumentales que van desarrollándose en paralelo. Y cuando los médicos le van a hacer como una especie de escáner mental a David para ver por qué no ha envejecido en 80 años, en 8 años, porque dicen David Scott Freeman, desaparecido en 1978. El policía ni siquiera se lo cree, dice, será una rata, dice, no, no es una rata. Lo hemos comprobado. Es más, cuando David entra, cuando abre la puerta del coche de policía y ve a sus padres que han envejecido 8 años, se queda como en estado de shock diciendo, ¿qué ha pasado con mi padre y qué ha pasado con mi madre que no tienen el mismo aspecto? Porque se supone que han pasado por una gran depresión al, evidentemente, no al olvidar a su hijo, sino al perder a su hijo durante 8 años y que seguramente le darían ya por muerto. Pero claro, esa nave que se han encontrado en la NASA es la culpable de todo ello. Y aquí es cuando empieza realmente la película de aventuras, ya que la nave va llamando telepáticamente a David porque dentro de la cabeza de David hay una serie de vectores, de lecturas que el tripulante de esa nave, el tripulante entre comillas, necesita para volver a su mundo. Pero claro, David también necesita que ya no solo estar con sus padres, sino que le devuelvan a su época. Y ya no solo eso, sino responder muchas preguntas como es, ¿por qué no he envejecido? ¿Qué ha pasado en estos 8 años en el que he estado ausente? ¿Por qué la sociedad ha cambiado tanto? Una de las preguntas que le hace el policía cuando le descubre dice, ¿quién es el presidente de los Estados Unidos? Y dice David, Jimmy Carter. Efectivamente, en el 78 era Jimmy Carter, cuando en el 86 todos sabemos que era Ronald Reagan. Claro, ante toda esta mirada perpleja de la policía, pues le hacen una serie de pruebas y David termina contactando con todo lo que es el aparataje de la nave, en una serie de secuencias en el que una voz gutural que parece que viene de otro mundo realmente nos hace pensar que se trata de una película de ciencia ficción con un toque más serio. Pero en cuanto David entra dentro de esa nave, entonces es cuando
se vislumbra en el que la película se transforma en una película de aventuras, porque ya no, la película cambia de tener un tono serio e incluso dramático y trágico, porque el niño llora por no estar con sus padres, porque no sabe lo que ha pasado, porque llega a su casa y han desaparecido, dicen que todo ha cambiado, o sea, las modas, el coche, o sea, todo prácticamente a sus ojos ha cambiado, y que cuando entra dentro y se encuentra con ese especie de robot o de androide, que le llama Max, y Max se acerca así de un modo muy directo a la cara de David para decirle, como le llama, navegante, ya nos damos cuenta de que el tono de la película va a ir cambiando de la ciencia ficción a la aventura mucho más simpática. Porque David se hará con los controles de la nave, conseguirá que le pongan incluso una banda sonora dentro, una canción precisamente de los Beach Boys, que eran uno de los grupos musicales de los años 70 que estaban de moda. Es más, cuando David está dentro de la NASA, porque el director de la NASA le dice, por favor, quiero que estés conmigo para responder a todas las preguntas que en tu cabeza resuenan, por qué no has envejecido, por qué has desaparecido durante tanto tiempo, etc. Pues en todo eso, él mirando en su habitación de la NASA las series de televisión dice, ¿dónde está Starkey Hatch? Claro, una serie muy de los años 70. Y la chica que entra dentro de la estancia donde está David, que además tiene juguetes muy de los 80, como los que tengo yo aquí. Hombre, David no tiene al lado, el actor no tiene, tiene por ejemplo algunos Transformers, que yo tengo aquí para algunos unos cuantos, pero el Transformer que tiene son los Insecticons, y los Insecticons yo los tengo ahí en un armario, pero son juguetes de los 80 como los que tengo aquí, como Jabba el Hutt del Retorno del Jedi, como Victory Leo de Transformers Victory del año 89 y como el Rancor del Retorno del Jedi del 83, como el Rebel Transport del Imperio Contraataca y el AT-AT Walker de El Retorno del Jedi también y del Imperio Contraataca. Es decir, ahí hay un guiño a los juguetes que había en aquella época. Por eso dices que esta película tiene un encanto especial, porque no le dan una consola, un videojuego, un teléfono móvil, no. Le colman dentro de esa pequeña estancia de esta clase de juguetes. Por eso a mí también me pincha un poquito el corazón esta película, porque eran los juguetes con los que yo jugaba y con los que yo he conservado a lo largo del tiempo. La película es, interpretativamente hablando, es, digamos, muy correcta y eficaz. La madre de David Scott Freeman, de Joel Kramer, es nada más y nada menos que Verónica Cartwright, que todos la conocimos por dos títulos esenciales a finales de los años 70. Por un lado, en 1978, en la invasión de los ladrones de cuerpos, o la invasión de los ultracuerpos, el remake del título de los años 50 del clásico de Don Siegel, y también de ser una de las tripulantes de la Nostromo de 1979 de Alien, el octavo pasajero. Pero aquí la vemos, evidentemente, mejor maquillada, más atractiva, muy con el estilo más de los años 70, incluso cuando David ya entra dentro de su vida en los años 80, ya la vemos con un peinado al incluso más ochentero. Aunque a mi modo de ver, esos 8 años que han pasado, los padres los han envejecido excesivamente. O sea, ver a la Verónica Cartwright y a Cliff DeYoung, que son los actores que realizan los papeles de los padres de David en los años 70, del 78 al 86, en 8 años han cambiado completamente. El padre aparece mucho más calvo, con unas ojeras tremendas, muy demacrado. La madre, sobre todo, a lo mejor debido al sufrimiento que pasaron por la pérdida de su hijo. Pero la película evidentemente está lleno de secuencias inolvidables desde el punto de vista de aventura, de una aventura muy sana en todo momento y con pinceladas de humor, como por ejemplo cuando David con lo que es la nave, que puede incluso hasta cambiar de forma, todo debido a efectos digitales, llega a una pequeña gasolinera y se forma una especie de escaloncitos realizados en stop motion, aunque la nave era digital, en stop motion, y claro, el que está allí, el dueño de la gasolinera, se queda completamente anonadado viendo la nave y le dice David, ¿tiene usted unas monedas para llamar a mi casa? David las coge, llama a su casa y dice, es que quiero volver a casa con vosotros. Y el dueño de la gasolinera está completamente mirando la nave pues como si fuera lo más increíble que ha visto, aunque la ha visto aterrizar.
Y llega una familia en ese momento en el que cree que la nave es como una especie de atracción que tiene la gasolinera y dice, vaya amigo, creo que usted le va a sacar bastante partido a esta nave. Pero claro, cuando ven que David vuelve de estar hablando con su hermano, se mete dentro de la nave y pega ese brinco hacia arriba a la nave y desaparece, dice por fin el de la gasolinera, dice, me ha dado unas monedas en el que solo quería llamar a su casa. He aquí, por lo que yo veo, un pequeño flash o un pequeño guiño a ET, porque ET quería hablar con su casa, es decir, mi casa, teléfono, es lo que hace David, es decir, busca su casa y hace la llamada de teléfono. Es decir, El vuelo del navegante es una película que bebe de muchas fuentes y de muchas películas de la época. Sin ir más lejos, por ejemplo, Exploradores de Joe Dante, realizada prácticamente un año antes, en la que Joe Dante, o sea, en la que una serie de niños también hacen como una especie de cápsula, que tiene mucho en común con esta película, y con esa cápsula recorren el espacio hasta que dan con una especie de nave que tiene una serie de alienígenas y todo ello. Exactamente igual que el David Scott Freeman, es decir, que Joey Kramer en esta película. Dentro de la nave hay una serie de extraterrestres, unos que son más peligrosos, otros que son más simpáticos, uno que ha perdido su mundo. Es decir, todo desde un punto de vista filmado muy amable, con una planificación, digamos, la justa y necesaria para producir una película de entorno familiar. Es decir, siempre os he dicho que las películas de los 80 eran películas que corresponden, o que los 80 corresponden a una edad de oro del cine familiar. Esta era una película para ver pues con los amigos, con la familia, con tu padre, con tu madre, como yo lo hice en su momento. También no hay que olvidar una de las labores más importantes de esta película y que le dio un tono que hoy en día no visto, sino escuchado, es indiscutiblemente otra película muy característica de aquella época. Y es la banda sonora de Alan Silvestri, que está realizada única y exclusivamente con sintetizadores, que evidentemente eran marca de la casa de los años 80 de aquella época. Es decir, lo que es la banda sonora que aparece en diversos momentos, lo que es el tema central de la película, son todos sintetizadores que Alan Silvestri dedicó para la partitura de este film. Aunque luego oímos otra serie, por ejemplo, de canciones, como una de los Beast Boys, porque el niño es de los años 70, y si os dais cuenta, cuando los Freeman, o sea, la familia, llega a su casa, ellos tienen en la radio puesto la banda sonora de Grease, la canción que cantan Olivia Newton-John y John Travolta al final de la película, el That I Want, ¿cómo era? Es que era un lío el título. Bueno, todos sabéis el título al que me refiero. Evidentemente, esa banda sonora, esa película, esa canción era de Grease, otra película de Randall Kleiser, que seguramente él tendría los derechos y que la pondría, evidentemente, pues, para hacer su campaña publicitaria también de Grease, aunque se había estrenado ya diversos años antes, pero que en el 86 estaría disponible en los videoclubs, sin ningún género de dudas. Es más, yo Grease, yo creo que la primera vez que la vi, creo que fue alquilada de videoclub. Bueno, la verdad es que tampoco me acuerdo ahora tanto, es que tengo tantos datos en la cabeza que ya hay veces que ya me falla en ese sentido. Pero claro, son tantos recuerdos de tantas películas que alquilé, de tantas veces que las alquilé, que era veces de que metías, por ejemplo, la cinta de vídeo en el videocassette, le dabas al play, la rebobinabas una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, hasta que los cabezales sufrían de tal manera que, mea culpa, el primer vídeo Panasonic que compraron mis padres, lo estropeé dos veces. Lo estropeé dos veces de darle tanto a los botones, porque claro, también eran hasta cierto punto un poco delicados, porque eran casi los primeros modelos que salían. Lo estropeé varias veces de alquilar tantas películas muy parecidas al vuelo del navegante. Para mí, el vuelo del navegante simboliza una época, simboliza una manera de hacer cine que hoy en día se ha perdido. Una manera de hacer cine que no es tan antigua, como por ejemplo el Ben-Hur de 1925, que eso ya es inigualable. O sea, hoy en día que una película sea declarada tesoro nacional en Estados Unidos es imposible del todo. Pero claro, este tipo de películas apela a otra época. Apela a una época en la que se trataba a la gente, a los niños, a los jóvenes, con respeto, con educación y sobre todo con inteligencia dentro de los films. Se trataba el humor de una manera muy sencilla.
Los retratos que se hacían de las familias, de los chavales de las películas, eran retratos de familias en un tono amable, eficaz y sin grandes conflictos, porque estaban dirigidos a un entorno infantil. Pero siempre ocurrían una serie de acontecimientos que hacían crecer y evolucionar de una manera intelectual a los niños. Por ejemplo, este suceso que le ocurre a David Scott Freeman, a Joe Grey, al protagonista, lo que le hace precisamente es madurar, porque cuando al principio de la película le vemos que está constantemente peleándose con su hermano pequeño, y su padre se lo dice: oye, dejar de pelearos ya de una vez. O sea, era un niño de 6 o 7 años con uno de 12 años. Evidentemente, pues habría sus trifulquillas, sus peleas. Pero cuando el David, después de viajar en el tiempo al final de la película, vuelve a encontrarse con su familia y que sabe que es consciente de todo lo que ha vivido, esa experiencia lo que ha hecho ha sido madurarle. Es decir, en el guión se establece una progresión geométrica en lo que se refiere a la evolución del personaje y del arco argumental de Joey, del personaje de David. ¿Por qué? Pues porque han ocurrido una serie de acontecimientos que cambian su mentalidad. Y eso era una constante en el cine de todo corte familiar de aquella época, que hoy los productores y directores de Hollywood y sobre todo los guionistas no saben captar al 100%. En películas, por ejemplo, que han apelado mucho a los años 80, por ejemplo la de Transformers Bumblebee, que últimamente se estrenó últimamente hará 2-3 años, pero que lo único que tiene de los 80 esa película es la ambientación, absolutamente nada más, porque los personajes, los actores se comportan como si estuvieran prácticamente en el siglo XXI. Pero claro, tenemos que darnos cuenta que en aquella época se filmaban las películas de un modo muy distinto. Imitar el estilo, y yo os lo he dicho muchas veces, el estilo de aquí, y esto os lo digo para todos aquellos nuevos suscriptores que no me conozcáis, yo siempre he dicho que el estilo de filmación de cada una de las décadas prácticamente es inimitable décadas después. Tú puedes hacer un remake, una nueva versión. Para esta iban a hacer una nueva versión del vuelo del navegante. Pero lo que es muy difícil es captar la esencia, la atmósfera y sobre todo la inteligencia de estos films. ¿Por qué? Porque obedecían la realización y la producción de estas películas no solo a un entorno cinematográfico, sino también a un entorno extra cinematográfico. Es decir, la política que tenían las grandes empresas y las productoras a la manera de enfocar los títulos. Otros títulos también de corte familiar, como Trashing, como Aventuras en la Gran Ciudad, como El Club de los Cinco, como Weird Science, es decir, La Mujer Explosiva, como Mi novia es un extraterrestre. Todas ellas tenían, digamos, un halo de inocencia, muchas veces, que no es recuperable hoy en día, porque ni los niños de hoy son como los niños de antes, y además los productores de hoy no sé si serían los niños de los años 80, pero no saben captar esa esencia. Una película tan sencilla, pero a la vez sencilla en la realización, pero a la vez tan compleja en lecturas como El secreto de la pirámide, es inimitable hoy en día. Y una película como El vuelo del navegante, que tú la ves y dices, es una sencilla película en la que tú puedes ver con tus amigos, con tus familiares, lo que es la ambientación, lo que es, digamos, el vestuario, todo eso, lo puedes captar. Pero lo que se refiere a mensaje, a interpretaciones, a tono, todo eso es muy complicado de realizar. Es decir, tienen que ser unos directores, digamos, que viviesen en ese momento realmente de una manera muy intensa. Por ejemplo, si hoy en día Richard Donner, el director de Superman y director de Los Goonies, pudiese realizar, creo que no sé si Richard Donner falleció o no, ahora no lo recuerdo, podría realizar este estilo de películas, incluso el mismo Steven Spielberg. Pero Steven Spielberg ha evolucionado, ha cambiado su estilo, incluso su última película Ready Player One, en el que también está protagonizado por chavales, no tiene ya el mismo tono y el mismo grado de inocencia que las películas que él filmaba para los chavales de aquella época, como pudieran ser, pues, sin ir más lejos, E.T. el extraterrestre. Es decir, los años 80, en lo que se refiere a inocencia y en lo que se refiere a familiaridad, para la filmación de las películas, es muy difícil de poder llevar a cabo. Y parece que lo que estoy diciendo no es que sea en realidad algo tremendamente complicado, porque no os estoy hablando de una superproducción, pero os estoy hablando de una manera de filmar lo que son los planos, la manera de filmar lo que son el comportamiento de los actores, la dirección de todos ellos,
y evidentemente hoy por mucho que queramos es muy complicado. Solo muy pocos títulos han sabido plasmar los años 80 con una eficacia tan sumamente, digamos, perfilada. Para mí son Verano del 84, Turbo Kid y Super 8. Estos tres títulos que están comentados en el canal, excepto, bueno, está comentada Verano del 84, pero Turbo Kid y Super 8 la comentaré seguramente en un plazo muy breve de tiempo. Y que en aquella época era muy complicado de... O sea, en esta época es muy complicado de realizar. El bueno del navegante es una película, ya os digo, pues no digamos para enmarcar, porque es una película muy sencilla, pero sí que tiene un tono que hoy en día es inimitable. No por melancolía o por nostalgia, sino porque las productoras han cambiado radicalmente tanto la manera de hacer cine, tantísimo, que es muy difícil volver a echar para atrás. No los ojos ni la nostalgia, sino la manera de recular en el tiempo y decir vamos a hacerlo con la sencillez de aquella época. Porque eran directores a su vez y productores, o la Disney, eran productores que realmente miraban por la inteligencia del espectador y sobre todo desde los puntos de vista de un niño. Como por ejemplo Steven Spielberg, que siempre filmó E.T. colocando la cámara a la altura de los ojos de un niño. Eso es algo que en muchos planos de las secuencias de esta película se imita. Y eso es lo que hace que a ojos de un niño pues la película sea muy fácilmente identificable por el público infantil y juvenil. Pero claro, eso es un dato o es algo que no todos los directores se dan cuenta de ello. Y hoy pues las películas infantiles y juveniles pues las resuelven pues a base de pues ya lo sabemos, pues de los superhéroes y todo esto, pero que no tienen evidentemente ni el grado, siendo películas más sencillas, no tienen ni la eficacia ni la sofisticación en la puesta en escena dentro de su sencillez. Porque una película no es mejor porque tenga mejores efectos especiales o porque hayamos gastado 200 millones de dólares, sino porque llegue realmente a identificarse con el gran público. Y eso es lo que películas como El vuelo del navegante consigue desde el primer minuto. Que la gente entre dentro de la pantalla, se identifique con David, con el personaje de Sarah Jessica Parker, muy jovencita, la protagonista de Sexo en Nueva York, de la serie por aquel entonces, y que haga suyo este film, porque está rodado como si fuera en primera persona, porque parece que nosotros somos David, parece que estamos viviendo su trauma, su tragedia y también luego sus aventuras, de una manera eficaz de contar que hoy en día, por desgracia, ha desaparecido. Alan Silvestri, con la banda sonora, la Omnibus, con los efectos digitales de lo que es la nave cambiando de forma, y sobre todo con las eficaces interpretaciones de un elenco muy ajustado, yo creo que Randall Kleiser pues filmó un pequeño clásico de los años 80, pero clásico desde el punto de vista del cine infantil y juvenil, no una obra maestra, no nos confundamos, una pequeña joyita del cine para toda la familia, que era realmente el cine que se estilaba en la época de los 80. Qué lástima que hoy en día no hagan ya películas de este estilo, sin grandes alardes técnicos, no lo pedimos. Lo único que pedimos, o por lo menos yo lo único que pido es un guión coherente, unos personajes identificables, y si la película se me vende como una película ambientada en una época, que los directores no solo tengan la puesta en escena de aquella época, sino que el comportamiento, el vestuario, lo que son la forma de hablar, la forma de expresarse, los peinados, todo, absolutamente todo, nos recuerde aquella época. No solo lo que es la puesta en escena, sino lo que es el tono. Y eso es lo complicado y lo que no consiguen la mayoría de directores hoy en día. El vuelo del navegante, un pequeño clásico muy nostálgico de aquella época que me habéis pedido en muchas ocasiones y aquí la tenéis. Yo la tengo en DVD, la tengo como una pequeña joyita porque para mí es un título muy especial, que la vi con mi padre, que hoy en día ya no está entre nosotros, la vi con mi madre y que al principio pensamos que era una película de ciencia ficción un poco más seria y luego nos dimos cuenta que era una película de aventuras para toda la familia, pero que la disfrutamos igualmente, porque eso es lo que es El vuelo del navegante, una película para disfrutar. Muchísimas gracias por escucharme y os recomiendo para todos aquellos que queráis vivir una aventura sencilla, pero que terminéis de ver la película con un buen sabor de boca, El vuelo del navegante, The Flight of the Navigator. Un auténtico pequeño clásico de aquella época, a veces olvidado, pero siempre será reivindicado, al menos por mí.
buenas noches y muchas gracias por escucharme. Hasta pronto.